¿Cómo saco este cartel, Doc? Got it. Listo. Entonces, estos dos órganos tienen un amplio abanico de funciones, las cuales acá trato de marcar, no se ve ahí por el zócalo, pero bueno, yo les cuento. Básicamente, ambas trabajan en lo que es la detoxificación, la inmunidad, la tensión arterial, la síntesis, la hemostasia y la homeostasia en todas sus variedades. Muchas veces estas funciones están interconectadas y existe un fuerte vínculo entre uno y otro órgano, lo cual genera una interdependencia, lo que en la bibliografía anglosajona se conoce como crosstalk, es decir, este diálogo que se genera entre uno y otro, en donde si uno tuviera que hacer una analogía tranquilamente, podríamos mencionar el matrimonio, que esto lo probé en una clase que vi, que me había gustado mucho, y bueno, acá está. Entonces, si existe armonía, si existe consenso entre ambos, probablemente todo fluye sin complicaciones. Acá podemos ver cómo la injuria renal aguda puede afectar la función hepática a través de la hemodinamia, la isquemia, reperfusión, las citoquinas y la acidosis metabólica, y a su vez la injuria renal puede ser consecuencia de la función hepática a través de la citis, la hemodinamia, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la actividad simpática, así como también la translocación bacteriana. Y ahí es donde viene la próxima diapositiva. Como en todo matrimonio, hay peleas, hay problemas, un desequilibrio. ¿Perdón? No, qué hermosa foto. Sí. Trataba de que sea medio cómico y no tan dramático. Hay un desequilibrio en esa interrelación, entonces, en donde cuando uno va mal, el otro seguramente también va mal. Seguimos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos encontramos parados ante una injuria renal en contexto de una falla hepática? Lo que se nos suele venir a la cabeza como primera instancia es el síndrome hepatorrenal, pero todos conocemos que esta no es la única causa, y acá detallo un poco más los distintos tipos de causas, como pueden ser la causa prerrenal, en donde se destaca la hipovolemia con caída de la disponibilidad tisular de oxígeno, la causa intrínseca, como las glomerulopatías, ya sean primarias, como la nefropatía por IgA y otras, las secundarias, como las crioglobulinemias en la hepatitis C, el síndrome hepatorrenal, que ahora voy a dar un detalle, básicamente porque el síndrome hepatorrenal se puede encontrar tranquilamente entre el prerrenal y la intrínseca, ya que si se trasplanta el hígado previo a la necrosis tisular aguda, el síndrome hepatorrenal revierte. Seguimos la necrosis tubular aguda, como había dicho, y las simultáneas, como las ciliopatías, como la poliquistosis, las hepatitis y el trasplante, donde la falla renal se produce en parte por la isquemia durante el trasplante, en parte por la medicación, como por ejemplo los inhibidores de la calcineurina, que son nefrotóxicos, y en parte por la reperfusión. También tenemos drogas, tóxicos y contrastes que, al tener un metabolismo hepático, cuando falla el hígado puede adquirir concentraciones tóxicas. Por último, pero no menos importante, ya que si bien son menos frecuentes, nunca hay que dejar de tener en cuenta las obstructivas, como por ejemplo los pigmentos. A todo esto, en contexto de enfermedad renal, lógicamente el pronóstico empeora. Se lee, no puedo ver lo de arriba.
Pero bueno, acá tenemos una tablita que está sacada de la Advanced Chronic Kidney Disease del 2017, en la cual se detalla un poco más amplio el abanico de complicaciones renales en contexto de enfermedad hepática. Yo destaqué, ahí está, yo destaqué principalmente las hemodinámicas, las intrínsecas causadas por cirrosis principalmente. Bueno, ¿qué pasa cuando queremos medir el filtrado glomerular en contexto de enfermedades hepáticas como la cirrosis? Y acá tenemos donde surgen los primeros problemas, ya que estos pacientes se caracterizan generalmente por presentar sarcopenia, dificultando la utilización de fórmulas que incluyan creatinina. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, la seca EPI puede ser una opción, pero en general la MDR-D6 probó ser mucho mejor en cuanto a los resultados. Y hay que destacar que la MDR-D6 se destina más para pacientes con filtrado estimado menor de 30. ¿Sí? Hay otras fórmulas más específicas para estas patologías, como son la Grail y la Royal P Cirrhosis Formula, que las podemos encontrar en internet y que después, si quieren, les puedo pasar el link. La albuminuria, el clearance de cistatina con o sin creatinina, el ENGAL, el KIM, etcétera, son marcadores muy útiles, pero actualmente no están suficientemente estudiados. Seguimos. A ver. Bien, en este cuadro, que está sacado de un artículo publicado en la revista Lancet del 2021, voy a hacer mención a lo que es el hígado graso, el cual se encuentra estrechamente relacionado con lo que es la injuria renal y viceversa. Acá está descrito el cuadro como Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, el cual se lo define como la presencia de esteatosis en más del 5% de los hepatocitos asociados a factores de riesgo metabólico en ausencia de consumo de alcohol. Es importante destacar que actualmente la Non-Alcoholic Fatty Liver Disease es la principal causa de enfermedad hepática crónica con una prevalencia del 25% a nivel mundial. A partir del 2020 se propuso el concepto de Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease en relación a que comparte comorbilidades con el síndrome metabólico. Como marca acá abajo, y ahora llego con la flechita, comparten lo que es la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, las dislipemias, la obesidad, hipertensión, etc. Bien, no obstante, esta nomenclatura aún no ha sido aceptada por la Sociedad Americana ni tampoco por la Sociedad Europea de Estudios de Enfermedades Hepáticas. Lo que acá podemos ver es una interrelación bidireccional entre el hígado graso no alcohólico y la esteatohepatitis no alcohólica, y cuya progresión, no se ve el cursor, acá está, y cuya progresión con fibrosis, que generalmente indica mal pronóstico, a enfermedad hepática descompensada como la cirrosis y posteriormente al carcinoma hepatocelular, están asociados tanto a factores genéticos como a factores ambientales, destacando al ejercicio y a la ingesta de café como benefactores. Seguimos. Bien, acá tenemos otro cuadrito, este está sacado de la Journal of Nephrology del 2021, donde se desarrolla un poco más la fisiopatología de la protección entre un hígado sano y un hígado graso. Acá menciona al metabolismo de los lípidos por el hígado, al aumento del estado preinflamatorio, a la dieta y a los factores genéticos, entre otros.
Seguimos. Bien, acá lo que quiero destacar un poco es la prevalencia del hígado graso no alcohólico y su progresión a enfermedad hepática descompensada. Acá se ve como del total de la población, un 25% de ella pertenece a los pacientes con non-alcoholic fatty liver disease. De ahí un cuarto o 25% también pertenecen a la esteatohepatitis no alcohólica. Si seguimos, otro 25% pertenece a los pacientes con cirrosis o enfermedad hepática descompensada, y hay un porcentaje desconocido de pacientes con hepatocarcinoma celular. Seguimos. Bien, acá como para agregar un poquito más de color, tenemos una imagen de un corte histológico donde se observan las distintas características de un hígado graso no alcohólico, como son la esteatosis macrovesicular, la inflamación lobular con hepatocitos englobados, no sé bien cómo es la traducción, pero creo que es algo así, y los nódulos cirróticos rodeados de tejido fibroso. Eso también estaba sacado de la revista Lancet del 2020. Bien, acá hay un algoritmo diagnóstico que en principio destaca la biopsia como a la biopsia hepática como buen estándar en el diagnóstico, así como también las técnicas de imágenes como la ecografía, el FibroScan. Esto está muy chiquito lamentablemente, pero bueno, yo se los voy comentando. Y los biomarcadores. Entonces, una vez que vos diagnosticaste, ya sea a través de biopsia o de estudios por imagen, etcétera, la esteatosis hepática, tenemos que descartar otras causas secundarias de esteatosis hepática y también descartar el consumo de alcohol para diagnosticar una non-alcoholic fatty liver disease. Para el diagnóstico, ahí está, para el diagnóstico de la enfermedad metabólica asociada a hígado graso, nos vamos a centrar principalmente en la obesidad y en la presencia o no de diabetes tipo 2 principalmente. En el caso de los pacientes de contextura magra o de peso normal, como muestra acá, además de la esteatosis, debemos cumplir con al menos 2 factores de riesgo de los mencionados en la lista acá, que como dice no se ve bien, pero en líneas generales incluye la circunferencia abdominal mayor a 102 centímetros, la presión arterial aumentada o en tratamiento antihipertensivo, los triglicéridos aumentados, etc. Bien. Punto importante a destacar, la enfermedad hepática, en la enfermedad hepática el riesgo de complicaciones durante las funciones hepáticas asociado a colupatías es alto. Por lo tanto, pasamos. Acá les muestro un método alternativo no invasivo que a la hora de orientar un diagnóstico puede ser útil. Estos son scores de fibrosis importantes como herramienta también para utilizar, en los cuales básicamente lo que marca es la alteración de las transaminasas a predominio de TGO y TGP. Seguimos. Bien, en este gráfico podemos observar la incidencia de hígado graso no alcohólico a lo largo de los años en relación con la enfermedad renal crónica. Se puede notar que a medida que avanza, no muevo el pulsar, ahí está, a medida que avanza, la enfermedad aumenta la incidencia de hígado graso no alcohólico asociado a que los pacientes mueren menos. ¿Vimos? Bien, en cuanto al tratamiento, solo voy a mencionarlo, ya que en general interviene el hepatólogo, pero bueno, tenemos la vitamina D, los inhibidores del contraportador
y los agonistas GLP-1, que en general todavía están en estudios. Creo que la semana pasada habló la doctora Cárdenas respecto a los inhibidores de los cotransportadores SGLT2. Así que bueno, no los desarrollo por el mundo. Bien, esto es más para el manejo general del hepatólogo, pero no está de más mencionar. Entonces, quiero marcar ahí. En los pacientes con factores de riesgo metabólico, ¿qué vas a hacer? Lo vas a estudiar. Opciones, bueno, como mencioné antes, biopsia, el sonido, los biomarcadores, y ves dónde estás parado. Si hay estatosis y tenés enzimas hepáticas normales, buscas marcadores de fibrosis. Si hay bajo riesgo, seguimos aproximadamente controlando cada 2 años, y si hay un riesgo mediano o alto, ahí optamos por derivar al especialista de referencia. Ahora, si en contexto de la esteatosis hepática tenés enzimas anormales, ya se considera como paciente de riesgo y se deriva directamente al especialista. Si no hay esteatosis y las enzimas son normales, se puede seguir al paciente cada 3 a 5 años sin inconvenientes, y si las enzimas son anormales, como dije antes, derivas al especialista. Bien, acá no hay mucho para desarrollar, ya que la diapositiva es bastante clara, pero en resumen lo que muestra son cuáles son los objetivos terapéuticos para pasar de un hígado graso con enfermedad renal a un hígado sano sin enfermedad renal. Dijimos, que acá, en la siguiente diapositiva, la que muestro acá, podemos marcar la pérdida de peso, el limitar el consumo de fructosa, limitar el consumo de alcohol y tomar café como modificaciones importantes en el estilo de vida. Y ya en la siguiente pasamos a hepatorrenal, en donde esta imagen muestra una descripción general de lo que es el síndrome hepatorrenal con sus mecanismos básicos, como la nefrocongestión por ascitis, la inflamación por translocación bacteriana y el robo esplácnico. Acá se lo divide como agudo y crónico, que antes era conocido como tipo 1 y tipo 2, ahora lo voy a desarrollar un poquito más. Bien, los factores renales inflamatorios están enumerados acá en esta imagen, en donde podemos ver que el riñón recibe menos perfusión, hay una respuesta inflamatoria mediada por citoquinas y hay cambios circulatorios con hipovolemia central, llevando a síndrome hepatorrenal y como consecuencia oliguria y pérdida de filtrado. Bien, este cuadro, que está en 2 partes, en 2 diapositivas, también describe la fisiopatología del síndrome hepatorrenal, pero acá se da lugar, por un lado, a un término que es la cardiopatía cirrótica, disculpen, que hasta el momento no había sido mencionada, con la consecuente caída de la fracción de eyección y que desencadena, y acá voy a tratar de pasar a la próxima, desencadena una disminución de la resistencia vascular sistémica, acá arriba no lo podemos leer, una hipovolemia arterial y un descenso en la caída de la presión arterial media. Acá es donde vamos a intervenir nosotros con la terapéutica. Acá resalté la terlipresina como más importante, después la vamos a detallar un poco. Bien,
Si avanzamos, podemos ver la clasificación del síndrome hepatorrenal, que está tomado de la clasificación del Club Internacional de la CITES. Yo lo saqué de un artículo de la British Medical Journal del 2020, pero la clasificación pertenece al Club Internacional de la CITES. Acá lo que podemos ver es lo que anteriormente se llamaba tipo 1, ahora se denomina injuria renal aguda en síndrome hepatorrenal. Podemos notar que la clasificación es similar a lo que se muestra en las CADIGO y que a esto se le agrega la falta de respuesta a diuréticos, la ascitis, la ausencia de shock, que no haya estado expuesto a drogas nefrotóxicas recientemente, ni que haya enfermedad renal estructural. Bien, en esta diapositiva también muestra lo que antes se conocía como tipo 2, ahora se divide en enfermedad renal aguda, que es la que se genera entre 1 semana y 3 meses, y la enfermedad renal crónica en síndrome hepatorrenal mayor a 3 meses de evolución. Seguimos. Bien, acá básicamente se repiten los conceptos, pero bueno, es para, se lee un poquito mejor y preferí dejarla. Bien, siguiendo, acá está un poco más detallado lo que es la clasificación del Club de la CITES, pero lo que quiero destacar es que a partir del estadio 2 en adelante es donde cobra mayor importancia el cuadro pronóstico y los cambios terapéuticos. Destacar que la oliguria también genera un empeoramiento del pronóstico. Bueno, acá tenemos un algoritmo en donde podemos ver que hasta el estadio 1A la sugerencia es monitorizar, evitar nefrotóxicos, vasodilatadores y DAINES, tratar las infecciones si las hubiera, tratar la hipovolemia si lo hubiera y ver si resuelve. Si resuelve, perfecto. Y si progresa, ya pasamos a este lado, al estadio 1B o mayor, en donde la indicación es abandonar los diuréticos y expandir. Y acá, si no responde, ya pasamos a evaluar criterios de injuria renal aguda en síndrome hepatorrenal y empezás a tratar con vasoconstrictores y albumina, acá lo describí, la terlipresina intravenosa y las distintas terapias alternativas como la hemodiálisis MARS, que ya lo vamos a mencionar más adelante, y el trasplante hepático. Bien, en cuanto a las conductas preventivas en la enfermedad hepática, cabe mencionar, como dije anteriormente, evitar los nefrotóxicos y los contrastes, principalmente en mujeres, en pacientes con ascitis y enfermedad renal crónica, que son más susceptibles, usar la menor dosis posible de diuréticos, expandir si es necesario, sobre todo en la paracentesis con albúmina, tratar las infecciones y la profilaxis en hipertensión portal. Bueno, acá podemos ver cómo a medida que progresa la enfermedad, y lo remarco, baja la reserva cardíaca, empeora la respuesta simpática y el sistema renina-angiotensina y aumenta la translocación bacteriana y por lo tanto aumenta la mortalidad. Esto, acá abajo, hace que los beta bloqueantes, que en la cirrosis precoz no son útiles, en la cirrosis intermedia, cuando ya hay varices, pueden ser preventivos y terapéuticos, y que en los estadios finales de la cirrosis mejor suspenderlos. Bien. En esta diapositiva se muestran los tratamientos. Muestra en primera instancia la terlipresina como medicamento de primera línea. Acá
puse una llavecita entre el miodrine y el octreotide, porque generalmente se dan juntos. Y acá en última instancia la noradrenalina y la albúmina. Bien, este cuadrito compara las distintas guías. Podemos ver que tanto en la guía americana como en la Asociación Europea de Estudio de Enfermedades Hepáticas y las guías asiáticas coinciden en que el tratamiento de primera línea es la terlipresina y luego la noradrenalina. Acá también tenemos un gráfico que resulta de varios estudios randomizados y que concluyen lo mismo que el anterior, que la terlipresina y la noradrenalina son los tratamientos de primera línea. Acá podemos ver un cuadro comparativo entre la terlipresina y la noradrenalina, en donde la terlipresina dilata las arterias pulmonares, a ver, comunicar, dilata las arterias pulmonares y constriñe las venas, con lo cual puede mejorar la vasodilatación sistémica, pero a riesgo de una vasodilatación pulmonar que puede llevar a edema pulmonar. La noradrenalina tiene menos efectos en la circulación sistémica, pero genera una vasoconstricción pulmonar, lo cual evita el derrame pulmonar. Y ya finalizando la charla, acá dejo un cuadro con los criterios, perdón, las guías europeas, donde desarrollo un poquito más lo que es la administración de la terlipresina en bolos de 1 miligramo cada 4 a 6 horas o en infusión continua a 2 miligramos día, donde se espera una respuesta de disminución de la creatinina mayor a 25% en 2 días, el tratamiento con albúmina al 20%, la noradrenalina, que es menos efectiva y se requiere vía central, el trasplante renal, que es la mejor alternativa terapéutica en el síndrome patronal, independientemente de la respuesta a drogas, y la norfloxacina para prevenir la peritonitis bacteriana espontánea. Quedan como incógnitas el trasplante simultáneo y la terapia de reemplazo renal que todavía se están estudiando, pero que bueno, que de a poco van a avanzar. Bien, esto es un cuadro con los criterios de trasplante simultáneo, que es un tema a discutir principalmente con el especialista, pero no quería dejar de destacarlo. No los voy a mencionar, pero bueno, lo dejo ahí por si a alguien le interesa. Y eso es todo. Les agradezco a todos, a todos los profes. Lamentablemente el doctor Martínez no